Hola, muy buenas tardes. Soy José Gutiérrez, director de programas de Down España, y os doy la bienvenida a una nueva conferencia Down. En la tarde de hoy vamos a hablar de educación inclusiva y en particular vamos a presentar una herramienta que es la herramienta digital Plan de Educación Inclusiva en tu aula. Esta herramienta es una herramienta que nace con la intención de cumplir un doble objetivo en relación a la inclusión educativa en las aulas. Por un lado, pretende ser una herramienta de evaluación sobre las barreras que pueda estar notando cada docente en su aula, en sus diseños didácticos y que pueden estar incidiendo en la participación y en el progreso de alguna parte del alumnado. Y por otro lado, quiere convertirse en una herramienta que arroje unos resultados obtenidos en base a las respuestas de cada docente y que en función de esos resultados pues genere un informe que ayude a los docentes a reconducir sus propios diseños y propuestas. En definitiva, bueno, pues una herramienta dirigida a transformar el aula en un espacio inclusivo con el menor número de barreras. Para presentar este recurso vamos a contar esta tarde con su creador, con Antonio Márquez. Es un recurso que hemos creado en el marco de la colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030. Y bueno, como os decía, vamos a contar esta tarde con Antonio. Antonio Márquez es maestro experto en pedagogía inclusiva y colabora con Down España desde hace varios años en el desarrollo de recursos innovadores, de herramientas y en la formación de profesionales para el impulso y la consolidación de la educación inclusiva y del diseño universal de aprendizaje en nuestro país. Antes de darle las gracias y la bienvenida esta tarde y dejaros con él, os recuerdo la dinámica de la conferencia. Dos bloques. Primero el bloque en el que Antonio nos va a presentar la herramienta y luego pues dejamos los últimos 10-15 minutos para las preguntas que podéis ir haciendo en la parte baja de vuestras pantallas, en el icono de los bocadillos de preguntas y respuestas. Como siempre, recordaros que estamos grabando la conferencia y pues que a partir de mañana estará disponible en nuestro canal de YouTube y a través de las redes sociales. Así que no me extiendo más y le doy las buenas tardes a Antonio. Antonio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, José. ¿Qué tal? Bienvenido a todos y a todas. Un placer estar aquí de nuevo colaborando con Down España y además muy contento por esta herramienta que bueno, hemos estado diseñando con mucho trabajo, con mucha ilusión y sobre todo con ganas de que sea una herramienta útil, que realmente tenga una utilidad práctica en el profesorado y, y contribuya de alguna manera a generar un aula, unos diseños didácticos más inclusivos donde todos los alumnos puedan participar encontrando el menor número de barreras. Así que, si te parece, explico un poquito todo el proceso y la herramienta en sí. Perfecto, yo me quedo por aquí, como siempre, si necesitas cualquier apoyo y cuando llegue la fase de las preguntas vuelvo. Muy bien, perfecto. Pues voy a compartir pantalla y así vamos viendo un poquito más todo este proceso, explicándolo un poquito más de cerca. Bueno, como ya ha dicho José, la herramienta tiene un formato digital, se llama Plan de Educación Inclusiva en tu aula y bueno, lo que pretendemos con ella es que a través del uso de una web prediseñada, digamos que a modo de formulario, los docentes y las docentes puedan hacer esa gestión de autoevaluación inicial sobre su propia forma de diseñar todo el proceso didáctico, ¿no? Pero para realizar esto, que bueno, tengo que decir antes de nada que esta herramienta ha sido diseñada por el equipo de Aula Desigual, por parte del equipo, entre los que se encuentra, además de mi persona, Luz González y Rosa María Morales, sin las cuales no hubiésemos de ninguna manera podido hacer este trabajo, y que, bueno, ha partido de la concepción de tres factores importantes que convergen entre sí, ¿no?, en esta herramienta y que ha sido el origen de la generación de la misma. Esos conceptos siempre han funcionado conjuntamente y el primero de ellos habla del concepto de barreras en el diseño didáctico, es decir, partimos de esa concepción de ese modelo de escuela inclusiva en el que un potencial muy importante el hecho de que detectemos las barreras de inicio, de que intentemos detectar esas barreras para poder a continuación darle algún tipo de respuesta, algún tipo de
alternativa, de opción, de ayuda que pueda contribuir a minimizarla, ¿no? Por lo tanto, esa concepción de barrera es importante. Después, como no, el concepto de DUA está implícito en el mismo diseño de la herramienta, es decir, dar soluciones a las barreras detectadas ha pasado por el conocimiento y aportación de las diferentes estrategias y opciones que nos ofrece el diseño universal para el aprendizaje. Y todo este entramado de barreras y de estrategias para minimizarlas, la hemos transportado a algo que yo creo que actualmente, sobre todo especialmente en este curso tan complicado y con tantos cambios, pues a todos los docentes y las docentes nos trae de cabeza un poquito todo esto, las situaciones de aprendizaje. Entonces hemos querido trasvasar esta herramienta, darle una utilidad dentro de ese marco de las situaciones de aprendizaje, donde en el propio diseño de las mismas seamos capaces de detectar posibles barreras que estén interviniendo y aportar algunas soluciones para minimizar esas barreras. Bien, estos tres conceptos son la base, así que empezamos por el primero, el concepto de barrera. El concepto de barrera, como digo, tiene una importancia fundamental en todo, no solo en la herramienta que estamos presentando, sino en el modelo de escuela inclusiva, ya que el concepto de barrera lo que nos está diciendo es que debemos detectar, localizar adecuadamente esas barreras, pero no siempre es fácil detectar las barreras, no siempre entendemos que las barreras están inmersas en el contexto donde ocurre el proceso de enseñanza-aprendizaje, y ese contexto, si nos llevamos al aula, evidentemente se plasma en los diseños didácticos, es decir, la propia formulación de actividades, de ejercicios, de tareas. Cuando nosotros estamos pensando qué es lo que vamos a llevar al aula para que nuestros alumnos adquieran los aprendizajes que tenemos programados, podemos estar generando algún tipo de barreras que haga que una parte de ese alumnado bueno, pueda solucionarlas, pero quizá otra parte de ese alumnado necesite algún tipo de estrategia, algún tipo de opción que le ayude a salvar esa barrera. Por lo tanto, siempre hemos de tener presente que partimos de esa idea de barrera en el contexto y, por tanto, en el diseño didáctico. Determina una evaluación contextual, por lo tanto. Y claro, nosotros reflexionando sobre todo este proceso de la evaluación que se suele hacer, sobre las dificultades en el aprendizaje, sobre los propios diseños didácticos, en muchos casos lo que hacemos es focalizar mucho las barreras en la persona, es decir, trasladamos el concepto de barrera a la propia persona, y entonces a partir de ahí en muchos casos empezamos a pensar que las barreras son dificultades que tiene un alumno, por ejemplo, dificultades de comprensión lectora, dificultades de atención, dificultades de hiperactividad, de conducta, es decir, y son exactamente eso lo que nos lleva a focalizar el problema en el alumno. Pero en esta propuesta que hacemos, lo que queremos es poner más el foco de atención en la evaluación que tenemos que hacer en los propios diseños didácticos. En los propios diseños didácticos, donde, como he dicho, pueden surgir barreras, y esas barreras son las que nosotros podemos minimizar. Es decir, nosotros como docentes tenemos estrategias para poder minimizar esas barreras. Y bueno, colocar la barrera en la persona evidentemente no es algo acertado. Una persona puede tener dificultades, una persona puede tener unas determinadas condiciones, pero desde luego las barreras, una persona no nace con una barrera, una persona se encuentra la barrera. Por lo tanto, queremos trasladar ese foco e irnos a mirar un poco más cómo estamos elaborando nuestros propios diseños didácticos. Y esa es un poco la esencia que va a tener esta herramienta, es decir, va a ayudar al profesorado a detectar esas barreras, porque no siempre son fáciles de detectar. Evidentemente, nosotros los docentes no las ponemos deliberadamente, sino que a veces están ocultas, están presentes y no somos conscientes o no las detectamos adecuadamente. Entonces esa era un poco la idea de partida de esta herramienta digital, el hecho de que fuésemos capaces de detectar y de localizar esas barreras en la secuencia didáctica. Claro, barreras puede haber muchísimas, de mucha índole, y por eso nos cuesta tanto detectarlas. A veces unas son más visibles que otras, pero otras no tienen una percepción tan clara por parte de los docentes y las docentes. Por ejemplo, hablamos de barreras visuales,
cuando el alumnado, bueno, puede tener dificultades simplemente de percepción visual de aquella información que le estamos trasladando, barreras lectoras en el sentido de que la lectura puede ser de difícil comprensión, que utilice estructuras sintácticas complejas, que utilice vocabulario nuevo desconocido, barreras en la propia estructura organizativa del diseño didáctico, de cómo se presentan las tareas, de si se anticipan o no se anticipan esas actividades que se tienen que hacer en vista a conseguir el desafío o reto propuesto inicialmente, barreras auditivas que, igual que las visuales, hacen referencia al acceso a la información, en este caso un acceso perceptivo auditivo por la ruta oral, o barreras expresivas cuando el alumnado quiere expresarnos, quiere construir su propio aprendizaje y respondernos a aquellas demandas que le hacemos y se encuentra con limitaciones, por ejemplo, en que solo puede ofrecer ese conocimiento adquirido por una única vía. Barreras a la regulación son muy importantes, son aquellas en las que el propio alumnado no encuentra elementos dentro del diseño didáctico que le ayuden a un proceso de autorregulación en el aprendizaje, con la importancia que esto tiene dentro del marco de la competencia para aprender a aprender. Es decir, estrategias, por ejemplo, para la propia autoevaluación, para el monitoreo, para los miedos que se suelen tener o falsas creencias que se suelen tener en torno a las propias capacidades personales, a la autoestima en el aprendizaje. En definitiva, todo ese factor socioemocional que ocurre también en el aprendizaje y que muchas veces podemos, bueno, no prestarle tanta atención y que también, sin duda, proponen barreras. Barreras a la elección, es decir, a que el alumnado tenga de alguna manera algún empoderamiento a la hora de tomar decisiones dentro de este diseño didáctico, de qué actividades, qué retos podemos resolver, qué productos finales puedo presentar, qué tipo de complejidades puedo trabajar dentro de un formato de actividades flexibles donde encuentre mi lugar de éxito como alumno o alumna. Barreras a la creatividad también, esos alumnos que siempre tienen ese factor de novedad, de querer hacer algo diferente, de modificar aquellas propuestas que le hacemos y que en muchos casos se pueden encontrar con que la propuesta es única y no admite otras variantes, ¿no? O barreras a... Cuando nosotros, por ejemplo, no aportamos demasiadas actividades que se puedan trabajar en un formato grupal, donde la interdependencia positiva, donde la ayuda mutua esté presente, que eso puede generar que muchos alumnos también participen más adecuadamente. Bueno, en definitiva son un conjunto de barreras, seguro que hay más, seguro que estáis pensando más, pero que todas ellas hemos intentado tenerlas presentes en el diseño de esta herramienta a la hora de elaborar las propias cuestiones que configuran el formulario que se le va a hacer de autoevaluación al propio profesorado. Ante este modelo de barrera, pues nosotros proponemos una solución que, digamos, casi que impregna toda esta herramienta digital. Es decir, esta rutina de trabajo para eliminar barreras de alta probabilidad o de alta frecuencia, que se basa en una publicación de la página UDL del CAS, donde nos invita a predecir al inicio posibles barreras para a continuación intentar superarlas aportando algún tipo de estrategias, de soluciones, de opciones diferentes y desde aquí planificar una nueva secuencia didáctica en la que intentemos minimizar o reducir o, si es posible, eliminar esas barreras detectadas. Por lo tanto, para hacer todo este proceso, ¿en qué nos hemos apoyado? Es decir, ahora viene la parte de estrategia, esa segunda parte que decía José de esta herramienta digital, donde una vez que el profesorado realiza el cuestionario, se le emite un informe dándole algún tipo de orientaciones o sugerencias en función de los resultados obtenidos en el propio formulario. Y ahí es donde nos hemos apoyado en las tablas de punto de verificación del diseño universal para aprendizaje. El diseño universal para aprendizaje nos propone, como ya sabéis, que siempre que estemos en esa parte en la que estamos diseñando actividades, diseñando tareas, ejercicios que vamos a llevar al aula, justo en ese momento de diseño es el momento de detectar esas barreras y proponer soluciones. Y por eso nos presenta esta tabla ya archiconocida, seguro que bueno, hace unos pocos de años no se conocía tanto, pero ahora ya se conoce bastante, esta tabla de
orientaciones que nos ofrece el diseño universal para el aprendizaje, donde una vez que yo detecte una barrera, puedo localizar aquí algún tipo de sugerencia, de estrategia que me aporte una solución para minimizarla. Por lo tanto, es algo importante, debemos entender el diseño universal desde esta perspectiva. Es decir, esta tabla, digamos que es un apoyo para que cuando yo detecte esas barreras, aquí encuentre alguna idea, alguna orientación sobre cómo minimizar esas barreras que previamente he detectado en esa predicción previa que se hace cuando estamos diseñando las actividades. Desde este marco, como digo, con esas orientaciones que nos ofrece esta tabla de 2.2 de punto de verificación del DUA, donde hemos tomado y donde nos hemos nutrido, por decirlo de alguna forma, para intentar generar todo ese tipo de respuestas que ahora veremos en el propio diseño de la situación de aprendizaje, de las propias estrategias y sugerencias que vamos aportando a todo esto. Bueno, desde aquí el tercer elemento que hemos presentado, que como os decía a continuación, el que desemboca esa idea de barreras y estrategias basadas en DUA, lo hemos trasladado al modelo de situaciones de aprendizaje. Es decir, era interesante que en este elemento tan novedoso que tenemos con la nueva normativa curricular, ya sabéis, a los LOE nos emplaza a que para poder llevar al aula, a trasladar al alumnado todas las decisiones de planificación que tomemos en torno a las competencias clave, a las competencias específicas, a los criterios de evaluación y a los saberes que vamos a desarrollar a lo largo de nuestro curso, lo desarrollemos en torno a situaciones de aprendizaje, ¿no? Esas situaciones de aprendizaje lo que nos propone este modelo curricular es precisamente el diseño de todo el entramado de tareas, actividades, ejercicios, circulen en torno a la idea de que debe ser algo contextualizado a la realidad, a la cercanía, al conocimiento del alumnado. Es decir, que no sea algo que le resulte muy abstracto, muy lejano, que no pueda encontrarle un sentido útil para resolver algún tipo de problema, algún tipo de desafío que pueda resultarle familiar de alguna forma, ¿no? Digamos que es un poco la mayor dificultad que tiene esas situaciones de aprendizaje, porque realmente implica que nosotros como docentes tratemos de convertir una propuesta curricular publicada en un boletín oficial, convertirla en algo que tenga sentido para los alumnos, en algo que el alumnado entienda como cercano. Y ahí está la gran dificultad. Aparte de todo esto, las situaciones de aprendizaje promueven un modelo de participación más activa, donde el alumnado tenga pues esa actividad en el aprendizaje, sea el protagonista del mismo y que el modelo más directivo, más instruccional, también tenga cabida, pero como desarrollo de los contenidos, de los conocimientos necesarios que el alumno va a tener que alcanzar, va a tener que aprender para poder resolver ese reto, ese desafío que se le está planteando de una forma contextualizada. Por lo tanto, aquí tenemos una oportunidad también de que el planteamiento de una actividad intensa por parte del alumno y de que los retos o desafíos sean planteados de una forma flexible, abierta, hace que el alumnado pueda también proponerse sus propios niveles de adquisición de ese reto, de desempeño de ese producto final que se le está planteando, y lo vayan haciendo también ajustándose a sus propias capacidades y obteniendo también diferentes recursos de ayuda, de apoyo que el propio diseño universal para el aprendizaje nos ofrece, ¿no? Por lo tanto, esta idea de situaciones de aprendizaje también incide en este elemento, ¿no? En la actividad por parte del alumno, la funcionalidad que se le tiene que dar. También nos habla en las diferentes normativas, tanto estatales como autonómicas, nos habla de la necesidad de que se planteen actividades donde el alumnado tenga que desarrollar esa parte de creatividad, donde pueda trabajar en colaboración con sus compañeros y compañeras, con ese formato flexible donde el alumnado encuentre también su propio proceso de participación. Y en este sentido,
vincula la normativa, las situaciones de aprendizaje, también con el diseño universal para aprendizaje. Por eso pensábamos que esta herramienta debería revertir en la reflexión por parte del profesorado de las posibles barreras que puedan estar surgiendo en cada una de las fases de planificación y diseño de la situación de aprendizaje, ya que la propia definición de situaciones de aprendizaje nos emplaza a esto, ¿no? La planificación de situaciones de aprendizaje se convierte en un momento privilegiado, es decir, es un momento justo en el que podemos analizar ese tipo de barreras, podemos intentar detectarlas y anticiparnos a ellas para que cuando lleguen al aula el alumnado no se las encuentre sin ningún tipo de estrategias o apoyo. Por lo tanto, es un trabajo a priori, justo antes de que llegue al alumnado es cuando tenemos que hacer todo este proceso. Por eso es interesante que esta herramienta se utilice en dos vertientes. En una vertiente inicial, donde si tenemos determinadas dificultades para localizar adecuadamente las barreras en cada una de las partes del diseño didáctico, pues el propio cuestionario que nos va haciendo nos va poniendo en una situación de reflexión sobre si estoy aportando este tipo de barreras en mi diseño didáctico, que quizás de una forma individual, de una forma solitaria, a cada docente le cueste trabajo encontrar o reflexionar o caer en que en este momento del diseño de la situación de aprendizaje puede estar generándose algún tipo de barrera. Y después puede servirnos también para una evaluación final. Es decir, una vez que hacemos esa reflexión inicial, que nos ponemos a diseñar situaciones de aprendizaje con esa idea ya preconcebida de posibles barreras que podemos estar generando y posibles estrategias que puedo implementar en el aula para minimizarlas, pues al final del proceso hacer una nueva autoevaluación que me informe de alguna manera de cuál ha sido el progreso del antes y después de haber propuesto todo este tipo de estrategias en el aula. Entonces un poco esa idea es la que planteamos y como decía, esa conexión ya entre DUA y situaciones de aprendizaje ya nos aparecía en el propio Real Decreto de currículum. He cogido aquí el de primaria como un ejemplo, pero básicamente en todas las etapas no hace la misma referencia, ¿no? Nos habla de que las situaciones de aprendizaje constituyen un componente que, alineado con los principios del diseño universal para el aprendizaje, permite aprender a aprender. Me parece esto fantástico que lo hayan incluido, aprender a aprender, porque precisamente esta competencia de aprender a aprender es la que hace que nosotros como docentes dotemos de forma explícita, deliberada, a nuestro alumnado de estrategias cognitivas que son necesarias para realizar los aprendizajes, pero también de estrategias metacognitivas en las que el alumnado reflexione sobre qué tipo de estrategias tiene que utilizar ante una determinada tarea, de si la está utilizando adecuadamente, de para qué sirve esta estrategia y en qué momento es idónea trabajarla. Es decir, es un proceso que en definitiva dota al alumnado de recursos suficientes para afrontar las otras competencias que ya sabemos que son las tradicionales, las jerárquicas, las que mandan, como son la competencia lingüística o la competencia de STEM, dentro de ella la matemática. Es decir, en muchas ocasiones hemos estado dejando a un segundo plano la competencia para aprender a aprender porque consideramos más importante la competencia lingüística y de STEM. Pero en la competencia lingüística y de STEM es donde surgen mayores barreras para muchos alumnos y alumnas. Y precisamente la competencia para aprender a aprender lo que hace es dotar de esas herramientas al alumnado para que puedan afrontar con mayor éxito y superar las barreras que encuentren en las otras dos competencias, ¿no? Por lo tanto, incluir esta idea de que la situación de aprendizaje y el DUA permite aprender a aprender me parece muy acertado y sentar las bases para el aprendizaje durante toda la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles, es decir, esa flexibilidad donde cada alumno pueda encontrar su espacio de éxito, donde pueda ir progresando
según sus propias capacidades y donde pueda ir salvando esas barreras que puede ir encontrándose a lo largo de todo el proceso. Y para eso esos procesos pedagógicos flexibles deben ser además flexibles y que se ajusten a cada necesidad, a las características y a los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. Y eso es un poquito lo que queremos transmitir, ¿no? Con esta herramienta donde podemos ver esas barreras que pueden impedir precisamente todo esto, ¿no? Bueno, nos hemos marcado como una especie de bloques diferenciados que aparecen en cualquier diseño de una situación de aprendizaje, ¿no? Entonces, esta es la configuración que tiene ese cuestionario que vamos a realizar y por consiguiente ese informe de respuestas de orientaciones que arroja después de realizar el cuestionario y que aborda estos 5 bloques. Por un lado, la planificación, que hace referencia a todo lo relativo a la selección de criterios de evaluación, de competencias específicas, de saberes, pero también a la definición del centro de interés en el que vamos a enmarcar nuestra situación de aprendizaje y también a los propios retos que planteemos al alumnado. Es decir, sobre estos procesos pueden surgir barreras y realizamos una serie de preguntas que pueden ayudarnos a reflexionar sobre ellas. Asimismo, después otro bloque importante es qué tipo de metodología vamos a usar dentro de nuestra situación de aprendizaje. Metodologías, como hemos dicho anteriormente, que sean facilitadoras de esa inclusión. Puede ser metodologías activas, metodologías basadas en el cooperativo, enseñanza multinivel, instrucción directa, aprendizaje basado en la experiencia. Es decir, todo este tipo de ideas que van a ayudarnos sin duda a que el alumnado pueda ir salvando esas barreras. Perdón, después ya lo que sería la fase de elaboración, es decir, ya la elaboración de la propia secuencia didáctica, con todos sus pasos, con todo el diseño de actividades que vamos a generar en ella, de tareas, de ejercicios. En definitiva, esta parte hace referencia a lo que se le va a presentar ya al alumnado, a lo que el alumnado va a recibir en el aula. Después, un factor importante que siempre tiene que estar presente como algo fundamental y transversal en todo el proceso es el factor de evaluación. Y por último, también transversal de todo el proceso de atención a la diversidad. Bueno, desde este marco os presento ya la propia herramienta que si pinchamos en ella tiene una web que se llama aulainclusiva.es, a la que desde ya podéis acceder en el momento que queráis y que, bueno, yo voy a salirme de mi perfil para que podamos ir viendo el proceso. Bueno, primero os voy a explicar un poco en cómo está estructurada la herramienta, ¿no? Como hemos visto, esos 5 bloques que os explicaba anteriormente, se le presenta al profesorado, pinchando accedemos a cada uno de esos bloques y se nos explica en qué consiste el bloque, ese bloque de elaboración, como decíamos, todas las sesiones anteriores tienen que trasvasarse al aula y entonces ese diseño didáctico, el bloque 4 que nos habla de toda la evaluación, los resultados del alumnado, enfocada al alumnado y todo el proceso de atención a la diversidad. Bueno, pues en cada uno de esos bloques vamos incluyendo diferentes secciones. Aquí en el bloque 1, por ejemplo, solo tenemos la sección, tenemos la sección 1.2, concreción curricular, y la sección 1.2, localización del centro de interés, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues la concreción curricular, planteamos una pequeña introducción a la sección para que sepamos de qué va esa sección, qué es lo que donde encuadramos la pregunta que nos van a realizar a continuación, y después ya encontramos las propias preguntas. En este caso tenemos una, y hemos determinado con una especie de opciones marcadas en lo que podría ser una lista de cotejo de 4 elementos, donde el 1 siempre nos va a marcar el no, donde menos hago este tipo de cosas, y el 4 el que sí. Entendíamos que siempre debe ser un número par para evitar la tendencia a la centralidad, ¿no? Cuando estamos indecisos, más centrarnos en el intermedio y de esta forma tener una inclinación de alguna manera más clara hacia si estamos en un proceso en el que no estamos aportando estas cosas o en el que sí estamos aportando estas cosas. Bien, así vamos avanzando. Se van haciendo diferentes preguntas, como voy diciendo. Aquí la localización del centro de interés.
¿Promueves, por ejemplo, pregunta, ¿promueves el empoderamiento del alumnado a la hora de tomar decisiones al elegir el centro de interés, las actividades, los espacios de aprendizaje, materiales en función de su interés o capacidad? Y entonces, desde esta perspectiva, el profesorado tendrá que responder: si no hago esto porque yo soy un profe que normalmente soy yo quien propongo el centro de interés, quien propongo lo que vamos a hacer en el aula, pues marcaría o bien el 1 o bien el 2. Y si soy un profe, una profe que suelo trabajar considerando más al alumnado y le pregunto sobre qué puede interesarle y sobre eso construimos una situación de aprendizaje, pues entonces me iría más al 4. Si proponemos retos o desafíos, bueno, en definitiva vamos a ir respondiendo a todos estos bloques. Así en el bloque 2 nos habla de metodología, aspectos metodológicos, y aparte de esta pequeña introducción al bloque y a la sección, en determinadas preguntas hemos incluido algún botón de ayuda, como podéis ver, como este del ejemplo, en el que, bueno, entendíamos que quizá algunas preguntas podían resultar de difícil comprensión por parte del profesorado, o que de alguna manera podía aportar algún tipo de ambigüedad. Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos es dar algún tipo de ayuda, algún tipo de aclaración a esa pregunta. En ocasiones solo vamos a encontrar texto, en otras ocasiones podemos encontrar imágenes o podemos encontrar algún enlace que nos lleve a algo que nosotros consideremos que nos puede aclarar qué es exactamente lo que se está preguntando en este modelo. Por ejemplo, plantea diferentes grados de complejidad y dificultad en los procesos cognitivos, desde los que abordar tareas, actividades o ejercicios propuestos, permitiendo variedad de ayudas o formatos de respuesta. Y entonces aquí lo que te está diciendo es que si en tu diseño de actividades puede encontrarse barreras donde el alumnado no puede completar la tarea si no se le ofrece una variedad de recursos para poder alcanzar el éxito, o si dichas barreras pueden estar relacionadas con actividades poco flexibles en las respuestas esperadas, si se trata de formatos de actividades que se hayan diseñado de forma rígida o con un único nivel, es decir, que no se esté aportando estrategias multinivel. Entonces, este tipo de aclaraciones nos ayudan a entender mejor qué es lo que nos están preguntando y podemos ir respondiendo en consonancia con esa pregunta que se está haciendo, ¿no? Así vamos a ir variando. Aquí, por ejemplo, hablamos en esta parte metodológica de metodología, de aspectos metodológicos, es decir, si orientas y guías, si promueves expectativas y creencias positivas, si anticipas los cambios en las dinámicas, si ofreces alternativas como ilustraciones, si ofreces este multinivel que hablamos antes, pero también hablamos de tiempos, de espacios, de materiales, de agrupamientos, de recursos personales, es decir, todos los elementos que de alguna manera están directamente relacionados con los aspectos metodológicos, con la propia dinámica que vamos a llevar al aula y cómo la vamos a llevar y con qué recursos vamos a contar para hacerlo, porque en cada uno de esos elementos, sin darnos cuenta, podemos estar generando ese tipo de barreras que, como vuelvo a decir, esta herramienta, la intención que tiene realmente no es que el profesorado saque un 10, es decir, no vamos buscando la excelencia en el profesorado, sino precisamente lo que vamos buscando es la reflexión y la crítica constructiva, en el sentido de darnos cuenta que si en una pregunta nosotros no hemos caído en hacer eso, la propia pregunta lo que te está haciendo es ponerte el punto sobre ese elemento que quizás no podemos estar haciendo y que después en la respuesta que me arrojen, me vas a ofrecer algún tipo de orientaciones que igual me pueden servir para llevarlas al aula, con lo cual no se trata de... Esto después no va a tener ninguna nota, ni va a pasar examen, ni nada de eso, es simplemente una herramienta que puede sernos de utilidad desde ese punto de vista crítico constructivo, con lo cual os emplazo a que si la vais a usar la utilicéis de esta forma, ¿no? Pensando que nos puede aportar ese tipo de ayuda. Bien, en el bloque 3, en el propio modelo del diseño curricular, de la secuencia didáctica que vamos a hacer,
y llevarla al aula. Como decía antes, esto es lo que el alumnado va a recibir por nuestra parte, el conjunto de actividades, ejercicios de tareas. Pues empezamos, por ejemplo, con la descripción del producto final. Es decir, sabemos que las situaciones de aprendizaje deben desembocar o bien en un producto final. Cuando hablamos de producto final también nos estamos refiriendo a algún tipo de reto, de desafío que el alumnado tenga que abordar, ¿no? Para conseguir llegar hasta ese modelo de resolución del desafío planteado al principio, ¿no? Entonces, ese producto final puede tener varios formatos, no tenemos que entenderlo como algo tangible, puede presentarse de diferentes estructuras. Pero es interesante que nosotros hagamos una descripción clara de ese producto final y entonces el alumnado lo va a percibir también. Y ahí podemos estar generando barreras. Por ejemplo, indicas claramente a tu alumnado cuál es el objetivo de la situación de aprendizaje para que pueda establecer sus metas. Diseña la situación de aprendizaje para que pueda llegar al producto final por diferentes caminos o un producto final más cerrado. En la siguiente sección hablamos ya de las fases de la secuencia didáctica. Por ejemplo, si comienzas con la activación de conocimientos previos, si la secuencia de actividades incluye la exploración y vivenciación en grupo, si se estructura de manera adecuada el conocimiento que va a requerir el alumnado para poder resolver ese reto o elaborar ese producto final. Bueno, vamos planteando diferentes preguntas, como hemos visto con esas ayudas que decíamos antes. Aquí ya en la propia concreción de las actividades, es decir, en cada una de las actividades, ejercicios que planteemos en el aula, pueden surgir barreras de diferente índole. Por ejemplo, adecua y define suficientemente el vocabulario y los símbolos que utiliza en la presentación a las características de tu alumnado. O nos preguntan por otro caso, promueve la utilización de dispositivos tecnológicos en el aula para que el alumnado pueda expresar su aprendizaje. Así vamos encontrando diferentes preguntas. Y después, estrategias propias para el aprendizaje. Es decir, empleas estrategias para destacar patrones, características fundamentales, ideas principales, ofrece guías para que tu alumnado sepa cómo trabajar con la información que le ofrece. Bueno, vamos haciendo diferentes preguntas que están incidiendo sobre todo en esa capacidad de aprender a aprender del alumnado que hablábamos anteriormente. En la parte del bloque de evaluación, aquí nos centramos por un lado en los resultados del alumnado, ya que entendemos que en el proceso de evaluación auténtica y en el propio diseño de la planificación de la secuencia didáctica, del modelo didáctico, debemos reflexionar sobre ese proceso de evaluación del alumnado, es decir, cómo el alumnado va a ser evaluado y se va a autoevaluar y va a generar todo ese conjunto de herramientas, porque en ese proceso también se pueden estar generando diferentes barreras. Y ya el último, el de atención a la diversidad, donde nos centramos también en muchas de las pautas DUA, es decir, opciones para que el alumnado pueda personalizar la forma en la que accede a la información, o si se ofrece información visual complementaria o alternativa para que se pueda elegir por parte del alumnado. Estas preguntas están más basadas en ese modelo del DUA. Al final se configuran unas 50 preguntas directas al profesorado que si tenemos en cuenta que tenemos hasta 4 opciones para responder en cada pregunta, estas preguntas finalmente van a derivar en un informe que en función de lo que cada docente haya contestado en cada pregunta le va a dar un tipo de orientación u otra, con lo cual el proceso de respuesta hay más de 216, creo recordar, respuestas diferenciadas que van a ir configurando el perfil de cada docente. Una vez explicado un poquito en qué consiste el cuestionario, nos vamos a ir un poco a cómo utilizar la herramienta, ¿no? En este caso, lo que vamos a hacer es diferenciar entre 2 factores. Cuando nosotros entremos a la herramienta podemos registrarnos como profesor y hacer un informe, una autoevaluación de nosotros mismos, de nuestro propio modelo didáctico, pero también podemos hacerlo como centro, que creo que esto aporta una gran ventaja. En el centro lo que nos van a pedir es el nombre del centro educativo, por ejemplo, va a poner uno que se llame ColeX,
Número de docentes, esto es importante para tener una visión de cuántos han respondido, la comunidad, la provincia, podemos poner Granada, que es donde yo me encuentro. La web y el código del centro son optativos, es decir, no son preguntas obligatorias, pero siempre puede dar una mayor referencia. Y aquí vamos a poner un correo, que es donde os va a llegar todo el informe y todo lo que arroje, ¿no? Entonces vamos a poner algún inventado y nos vamos a inventar también una contraseña. Vale, a ver si está todo bien. Estoy haciendo esto porque es importante que veamos un factor a la hora de... Vaya, a ver si la pongo bien. Creo que ahora sí. No. Con X. Ahora. Bueno, también es importante que leáis la política de privacidad y la de protección de datos, ya que es interesante que sepáis, que tengamos presente que este informe está pensado para hacerlo de manera anónima. Es decir, cada profe puede registrarse como profe y evidentemente se le va a llegar su correo, sus datos con sus respuestas, pero cuando se escriba como participante de un centro educativo, el centro educativo solo va a tener una visión global de la respuesta, es decir, no va a tener una visión de cada profe de mi centro, con el objetivo de que seamos más objetivos a la hora de responder, es decir, que no estemos condicionados porque en el centro se va a ver si yo he respondido que esto está así o que no está hecho de otra forma, que está en un nivel bajo, en un nivel alto. Entonces, tenéis que tener en cuenta eso, que tiene ese factor de anonimato y que además, tanto desde Aula Desigual como desde Down España, los datos que se utilizan, que aportáis a la hora de registraros, no se van a utilizar de ninguna forma comercial ni de ningún otro tipo, solo a nivel estadístico, con lo cual se preserva también todo el anonimato de las personas que se registren. Todo eso aparece aquí en esta política de privacidad y en esta política de protección de datos. Cuando creas el usuario como director, lo que tenemos es que entrar con ese correo que hemos puesto, colequi@mail.com, y la contraseña, que si ahora la pongo bien. Bien, ¿y por qué es interesante esto? Porque aquí podéis poner en la fecha de inicio de cuándo vais a hacer los primeros cuestionarios a vuestros profes, si sois directores de centro, ponéis una fecha de inicio, imaginad que ponemos en el primer trimestre y cuando ya todos los profes hayan respondido o termine el plazo que habéis establecido, ya podéis ver el informe del cuestionario. Pero es interesante porque os va a crear un código de cuestionario de centro. Y este código es el que después vuestros docentes, si queréis ver los resultados globales del centro, vuestro docente cuando vaya a rellenar el cuestionario, los docentes de vuestro centro, insertan este código en el lugar que yo voy a decir ahora y ya tenéis esa visión global final de la que hablo, ¿no? Entonces ahora vamos a entrar con otro perfil, vamos a entrar con el perfil del profesor y aquí pues vamos a ir poniendo diferentes lo que nos pide. Perdón. Vamos a poner aquí otro correo ficticio, etapa educativa, educación primaria, la que seáis, los años de experiencia que tenéis, el rol docente, si en este caso yo he puesto pedagogía terapéutica, el sexo, el nombre del centro educativo, la web del centro, la provincia. Estos dos son también, bueno, estos cuatro no son obligatorios, pero interesante ponerlo. La contraseña, igualmente la política de privacidad y la política de protección de datos. Yo ahora voy a entrar con mi correo real. Vale, entonces vosotros vais a ver las preguntas, perdón, el cuestionario, y aquí es donde aparece
ese código del centro que tendríais que poner si vuestro director o directora quiere tener una información global del centro. Entonces ponéis ese código aquí. A vosotros se os va a generar al final, cuando terminéis, le dais a guardar y os dará una opción en la que podréis ver el informe final. Y este informe final, básicamente, aparecerá en un formato similar a este que os voy a presentar, que será este de aquí. Se está abriendo, ¿vale? El feedback que ofrece. Y donde, en este caso, vamos a poner un poquito más grande, 75, vais viendo cómo, bueno, tiene una pequeña introducción, pero por cada sección, pues las preguntas que hayáis hecho, por ejemplo, con valor de respuesta 3, pues se arroja una serie de sugerencias, de ideas que se pueden tener en cuenta según tu propia contestación, tu propio nivel. Evidentemente, si está a nivel 1, que es un bajo nivel de respuesta, va a tener más sugerencias que si está a un nivel 3 o 4, que ya estás diciendo que lo estás haciendo adecuadamente. Y aquí decidimos que sería interesante aportar la conexión que tiene esta pregunta en concreto con el DUA. Concretamente, en qué principio podemos localizar esa pregunta, con qué pauta está más relacionada y con qué punto de verificación en concreto. También es una apuesta porque de alguna manera nos vayamos familiarizando con los diferentes puntos de verificación del DUA. Sí, en este caso veis cómo este informe ficticio que hemos elaborado tendría unas 41 páginas donde se van ofreciendo diferentes respuestas, algunos ejemplos, enlaces que podéis ver para que os den algún tipo de idea más concreta de la orientación que se está generando, imágenes también pueden aparecer, incluso algún documento de descarga que nos ayude también a tener algún tipo de idea sobre lo que las sugerencias que se nos están dando. Bueno, y ya por fin termino con cómo será el informe que se ofrece al centro. Es decir, una vez que ya todos los profes han respondido, pues en este caso nos va a ofrecer un informe a nivel global que es simplemente un informe estadístico, es decir, bueno, estadístico, es un informe de resultados. Lo que nos va a aportar es precisamente tener una visión de conjunto por cada pregunta de qué tipo de respuesta ha generado. En este caso, en este centro son 35 docentes, se ha propuesto hacerlo durante todo el periodo escolar y se van viendo diferentes respuestas. Pues, por ejemplo, en la respuesta 1, el conjunto del profesorado ha votado en la 3 y en la 4 alrededor de unas 15 personas, mientras que en la 1 ha votado solamente 2 personas. O sea, han contestado, perdón, no votado, contestado 2 personas. Entonces, nos va generando todo ese modelo. ¿Esto para qué nos puede servir? Pues nos puede servir para varias cosas. Promover estrategias didácticas más urgentes, tanto a nivel de centro, si tenemos informe de centro, como de aula a nivel individual, como docente. Detectar carencias en la incorporación de pautas DUA, qué pautas DUA o qué puntos de verificación son los que tengo más flojos, los que puedo intentar mejorar. Diseñar modelos didácticos y metodológicos que minimicen las barreras. Detectar necesidades formativas para la propia atención a la diversidad y determinar aulas con mayor necesidad de docencia compartida, que muchas veces tenemos esta dificultad de la escasez de recursos para hacer docencia compartida, quizás en las aulas donde detectemos mayores barreras a nivel personal, cada docente puede hacer un aula que sea susceptible de tener esa aportación de la docencia compartida. Bueno, en este caso, esta es la herramienta. Yo espero que la podáis utilizar, que os sea de utilidad y le saquéis provecho o aporte sugerencias y orientaciones y la miréis con esa mirada crítica que os comentaba. Os recuerdo el enlace, aulainclusiva.es, y ya desde hoy pues, podéis tener disposición de ella y esperamos que la utilicéis muchas personas. Así que, José, yo hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta por parte de los asistentes. Bueno, Antonio, perdón, muchas gracias. Detenemos la pantalla. Nada, muchísimas gracias y enhorabuena porque la verdad es que la herramienta es muy, muy completa y yo creo que va a ayudar mucho a los profesionales que la usen. Así que enhorabuena a todo el equipo que la habéis desarrollado porque la verdad es que es una herramienta muy, muy potente. Tenemos algunas preguntas.
que han ido escribiendo son relacionadas un poco, no tanto con la... Bueno, tenemos algunas con la herramienta y otras que no. Mira, me preguntan, relacionada con la herramienta. ¿El director del centro puede saber qué ha contestado cada profesor o cada profesora? No, en principio no. Queríamos hacer esto en un formato que fuese más anónimo, como he dicho antes. ¿Y por qué? Bueno, pues mira, esta herramienta nosotros tenemos experiencia de haber trabajado en diferentes informes de cuestionarios al profesorado, y en muchas ocasiones hay parte del profesorado que puede sentir que se le está juzgando, que de alguna manera puede tener alguna sanción, y no es este el propósito en absoluto que perseguimos con esta herramienta. Es decir, nosotros lo que queremos es que la dirección del centro tenga una visión de qué estrategias están fallando o cuáles serían más urgentes trabajar en nuestro centro, y eso hacerlo como propuesta al claustro, como propuestas formativas para el futuro o propuestas organizativas dentro del de la propia mejora del funcionamiento del centro. Entonces, no se trata tanto de conocer quién está haciendo esto o quién está haciendo lo otro, sino de tener una visión global. Yo creo que después cada docente, cuando tenga su propio informe individual, tendrá esa visión, esa propia reflexión para intentar generar algún cambio en su propio diseño didáctico. De acuerdo. Gracias, Antonio. Nos hacen preguntas ya un poco más generales relacionadas con a ver, estoy aquí tratando de agruparlas un poco. En general van relacionadas con ¿por qué crees que cuesta tanto, Antonio, ofrecer, cambiar las formas de enseñar a los docentes y a los colegios? Bueno, yo creo que esto es una pregunta profunda, porque realmente yo creo que los modelos de enseñanza que tenemos ya adquiridos, asimilados, muchos docentes, en muchos casos vienen de un modelo, por decirlo de alguna forma, que muchas veces parece que es como ofensivo, pero no quiero referirme a eso, sino tradicional, ¿no? Es decir, tradición viene de anteriormente, es decir, un modelo que se va repitiendo de generación en generación, porque nosotros mismos no podemos olvidar que nosotros mismos, los docentes, hemos sido alumnos, y hemos sido alumnos dentro de un modelo concreto. Entonces, cuando vamos a la universidad y repetimos ese modelo, y cuando llegamos al aula, tenemos un modelo asimilado, y ese modelo lo ponemos en práctica en el aula como un factor conocido. Entonces, cuando se propone algún tipo de cambio, de innovación, de intentar generar algún tipo de transformación que conduzca a una mejora del aprendizaje del alumnado, pueden ofrecerse determinadas resistencias, porque o bien es un modelo que yo desconozco y me cuesta ahora mismo cambiar todo un modelo que yo ya tengo muy instaurado y muy arraigado, y entonces esas reticencias hacen que ese modelo finalmente no cale o no termine instaurándose de manera definitiva en las aulas. Esto debemos reflexionar sobre eso, porque esa zona de confort es entendible, pero tenemos que mirar también si las nuevas propuestas, los nuevos modelos, hacen que el aprendizaje sea más eficiente, más efectivo por parte del alumnado, y sobre todo si estamos dejando fuera a muchos alumnos con ese modelo de enseñanza que yo ya tengo instaurado, ¿no? Es decir, el fracaso escolar, el bajo rendimiento, la exclusión en las aulas, todo este modelo, en muchas ocasiones hay propuestas que pueden ser interesantes, innovadoras, otras no, otras pueden ser basadas en fundamentos equivocados, etcétera, pero en cualquier caso nosotros tendríamos que tener una inquietud por conocer ese nuevo modelo, por darle en veracidad y por intentar llevarlo al aula. Claro que sí, lo más importante de todo siempre deben ser los alumnos, no nuestro propio modelo de trabajo. Bueno, nos llegan más preguntas relacionadas específicamente con la aplicación, con la herramienta. Nos dice si solo la pasarían, es conveniente que la pasen solo los profesores que están en atención directa con el alumnado con síndrome de Down, o todo el profesorado del centro.
No, yo creo que es preferible, yo creo que cualquier profesor la puede pasar, el que esté relacionado con síndrome de Down o el que no tenga ningún alumno ni siquiera con necesidad específica de apoyo educativo en su aula, porque de lo que se trata es de ir creando esa visión de que en la detección de barreras facilitan la participación de más alumnos. Si en mi aula tengo un alumno con síndrome de Down, y yo soy capaz de construir un diseño didáctico que reduzca las barreras, seguro que el niño con síndrome de Down va a participar de manera más efectiva. Ya veremos si después necesita más cosas o no adicionales, pero va a participar de manera más efectiva. Pero no se nos olvide que no solo el de síndrome de Down va a participar de manera más efectiva, sino que otros alumnos y alumnas que suelen encontrar barreras también en el diseño didáctico y que en ocasiones no pueden o les cuesta muchísimo trabajo salvarla, pues encontrarían una vía alternativa para alcanzar el éxito en su propio aprendizaje. Entonces, está dirigida a cualquier docente. Nos hacen dos preguntas interesantes, una desde el punto de vista de las familias y otra desde el punto de vista de las asociaciones. Son muy parecidas. Una es si la asociación la podría utilizar, una asociación que trabaje con centros educativos no inclusivos, si puede utilizarla para darles estrategias a estos centros. Y los padres un poco parecidos, si la pueden usar para ir con ideas, más preparados o con algunas estrategias a las reuniones que tengan con los colegios. Claro, evidentemente. Nosotros desde la asociación y desde la familia podemos llevar dos estrategias, digamos, por decirlo de alguna forma. Una estrategia de que si conocemos esta herramienta podemos enseñarla, mostrarla, decirles que existe a los centros y que de alguna manera se interesen por ella y ellos mismos hagan ese proceso de contestación de las preguntas. Y por otra parte podemos hacerla a título personal como familia y como asociación, porque los resultados que arrojen están cargados de sugerencias. Entonces esas sugerencias nos pueden ayudar a trasladarlas también a los docentes de los centros de nuestros hijos, de nuestros asociados. Lo que sí os recomiendo es que si lo hacéis a título personal, contestéis a todo que no y así os saldrán muchas más sugerencias. Si ponéis que todo está bien, nos van a salir muchas sugerencias. Esa es la idea. También nos preguntan, Antonio, si esos enlaces que comentabas también incluyen ideas sobre materiales, herramientas que se puedan utilizar en las aulas. Sí, sí, como digo, dentro del propio informe de respuesta del feedback, hemos incluido, dependiendo de la naturaleza de las preguntas que se le hacen a los docentes, pues se incluyen enlaces a, por ejemplo, actividades que han sido diseñadas con el diseño universal para el aprendizaje, por ejemplo, en el proyecto READUA, a cuadernos de aprendizaje que pueden descargar para ver un ejemplo de cómo trabajar ese proceso metacognitivo en el alumnado, enlace a otras webs o a otros recursos que, en definitiva, todo el conjunto de imágenes, documentos o enlaces que vaya a encontrar, lo que vienen es a reforzar la orientación original que se da, para que se comprenda mejor y se tenga algún tipo de ejemplo, en definitiva, lo que haríamos con un alumno, ¿no? En esta visión DUA. No solo explicar que tendrías que hacer esto, sino darte algún ejemplo, algún modelo, algún recurso que te ayude a hacerlo. Nos preguntan, yo creo que también es una sugerencia y nos hemos planteado llevar la formación de esta herramienta al nuevo profesorado que se está formando en las universidades, ya que consideran que, bueno, que podría ser una perspectiva, una nueva perspectiva para estos profesores y para que cambien un poco sus modelos tradicionales. Nosotros encantados, ¿verdad?, de cualquier convenio si alguien nos está viendo en alguna universidad y quiere Hombre, que mostremos esta herramienta, encantado, claro. nosotros, ¿qué vamos a decir? Ojalá la universidad lo llevara a sus clases, o bien para sus propios docentes o bien para transmitirlo a los futuros docentes, que también sería interesante, ¿no? Y que vayan ya con esta perspectiva, por supuesto, encantados. Antonio, pues son las 8 ya, pero yo sí que me gustaría lanzarte una pregunta. Hoy hemos leído que en Suecia están volviendo a los libros, porque estaban viendo que quizá, bueno, que se producen cambios, ¿no?, en el aprendizaje a través de dispositivos o a través de libros. ¿Cómo puede afectar esto? Nosotros ahora que estamos trabajando todo el tema del DUA, y parece que el DUA hay una visión de que solo puede ser digital. ¿Cómo nos podría, o sea, este cambio a los libros,
Es decir, el DUA no solo es digital, se puede aplicar de otras formas también. ¿Cómo ves tú esta dualidad entre lo digital y lo analógico y el DUA? ¿Cómo ves esa relación? Bueno, yo creo que en lo digital y el DUA hay quizá una conciencia de que el DUA solo se puede hacer, como dices, con recursos digitales, mientras que esto no es así. Realmente ya vais a ver en el propio cuestionario como la mayoría de las cosas que decimos no son digitales. Están más basadas en propias metodologías, en propias formas de hacer reflexionar al alumno, de conocerse a sí mismo. ¿Qué ocurre? Pues que en muchos casos la gente localiza o tiene una visión del DUA como un factor de acceso. Es decir, sí, yo hago DUA porque yo propongo un audio y propongo una imagen. Vale, esa visión de acceso solo se queda en la primera parte del aprendizaje. Y el DUA nos está diciendo, oye, hay que seguir localizando barreras después del acceso, porque, es decir, un alumno que tenga un acceso perfecto no tiene la garantía de que tenga un aprendizaje perfecto, con lo cual hay otros procesos que hay que seguir haciendo, procesos de autorregulación, control de funciones ejecutivas. ¿Qué pasa? Que el acceso, evidentemente, la tecnología digital nos lo facilita muchísimo. Si yo tengo un libro de texto que está determinado, que está impreso a un determinado tamaño de letra y ese tamaño de letra es de difícil visión para un alumno o un grupo de alumnos, pues no puedo hacer nada más que como hacía yo cuando estaba en el equipo de ciego, irme a la impresora con una 3 y sacarlo ampliado así de grande, con lo cual era un factor también de etiquetaje, ¿no? Porque todos los niños tenían un texto en A4 y había uno que lo tenía en A3, ¿no? Entonces, creo que hay una visión muy reduccionista de todo esto. Y en relación, para terminar, al artículo que comenta, hombre, yo creo que todo esto viene derivado por esos resultados que han arrojado en los informes europeos que dicen que la comprensión lectora está bajando muchísimo en el alumnado y todo esto. Y bueno, parece que la tecnología digital es un factor que esté condicionando negativamente esto. Yo creo que como todo en la vida, José, en el equilibrio está la clave. Es decir, no tenemos que renunciar a una herramienta que nos puede ser de utilidad, ni tampoco tenemos que decir que ya todo tiene que ser digital y que no hay que hacer ninguna visión a un libro de texto. Yo creo que ambos recursos son útiles, los podemos tener en clase y pueden convivir perfectamente juntos. Lo importante no es el recurso, lo importante es la utilidad que el docente le dé a ese recurso. Al final es una de las claves, ¿no?, del diseño universal, contar con todos los recursos que puedas para llegar al alumnado de la mejor manera posible. Exactamente. Bueno, pues con esa idea nos quedamos. Antonio, en nombre de la Federación, muchísimas gracias y de todas las personas que nos han escuchado. Bueno, seguiremos desarrollando herramientas y recursos para ir avanzando en el impulso de la educación inclusiva. Ha sido un auténtico placer y bueno, nos veremos pronto seguro porque la colaboración no para. Sí, nosotros encantados de colaborar con vosotros, siempre tenemos proyectos muy interesantes y agradeceros a vosotros también el hacer realidad todo esto, ¿no? Porque ha sido una experiencia muy bonita, hemos trabajado con mucha ilusión y ahora esperamos que llegue a mucha gente y todo es gracias a Down España, así que encantados como siempre. Ahora toca a los profesores rellenarla, utilizar la herramienta y a nosotros seguir difundiéndola para que llegue, bueno, pues al mayor número de personas posible y tenga el mayor impacto posible. Así que nada, como comentaba, a partir de mañana tendremos la conferencia. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Muchísimas gracias, Antonio. Y muy buena tarde para todos. Gracias. Hasta luego, gracias.